Hoy analizaremos un caso de los años 1920, así que relájate y acompáñanos a Estados Unidos. Beulah Annan, nacida el 18 de noviembre de 1899 en Owensboro, Kentucky, era hija de John y Mary Sheriff. A principios del siglo XX, Owensboro era una pequeña ciudad situada en el valle del río Ohio. Economía basada en tabaco, destilerías de whisky, madera, barriles e industria ligera. Había pocas oportunidades, sobre todo para mujeres jóvenes de clase trabajadora. Beulah fue a la escuela local y era inquieta. La describían como una niña vivaz y atenta a su entorno. Al crecer, se volvió ambiciosa socialmente, consciente de lo que había fuera de Owensboro y deseosa de escapar de las limitaciones de su crianza. A los 15 años aún era estudiante y sabía que llamaba la atención de los jóvenes, aunque era muy joven. De adolescente se casó con Perry Stevens, operador de linotipo, pero el matrimonio fue apresurado y poco pensado. Un año después, ella tuvo un hijo, pero Perry la acusó de infidelidad y pidió el divorcio. Luego obtuvo la custodia del niño. Sin embargo, Beulah no permaneció sola por mucho tiempo. En 1920, ella se casó de nuevo, esta vez con un joven mecánico de garaje llamado Alberto Annan, y después de un breve periodo en Louisville, se mudaron a Chicago. En Chicago, Alberto era mecánico y Beulah trabajaba como contadora en la lavandería modelo de inquilinos. Alberto confiaba plenamente en su esposa y sabía que muchas mujeres casadas trabajaban, socializaban y eran felices sin problemas. Para Beulah, Chicago ofrecía la oportunidad de superar las limitaciones previas. Es su trabajo, no pasó desapercibida. Los hombres del lugar y los visitantes la elogiaban, y a Beulah le gustaba la atención. Entre ellos estaba Harry Kolstad, de 29 años, encantador y seguro de sí mismo. Él se fijó en Beulah y pronto empezaron a salir juntos. Mientras Albert Annan trabajaba confiado en su matrimonio, Beulah y Harry bebían, bailaban y empezaron un romance. Beulah recibía a su amante en su departamento cada vez que tenía un día libre y su esposo trabajaba. Con el tiempo la relación cambió. Beulah quería ver a Harry más seguido, pero él se volvió distante y menos atento. Ella sabía que, bajo la superficie, la tensión había ido creciendo y temía cada vez más que lo estaba perdiendo. El 3 de abril de 1924, Harry fue al departamento. Bebieron y, entre miedo y abandono, pronto pelearon. Beulah recordó a Harry la confianza que le dio, pero él solo se rió. Finalmente, ella lo llamó traficante de cuarta y exconvicto. Una referencia cruel a una condena de prisión que él había cumplido después de problemas relacionados con otra mujer. 2 horas después, ella llamó a su esposo y le pidió que volviera rápido a su departamento en el 17 de la calle Este 46. Él la encontró histérica, y cuando miró en la recámara, vio que había el cuerpo de un hombre desplomado contra la pared. El hombre tenía camisa y estaba claramente muerto. Alberto notó que la blusa de Beulah tenía manchas de sangre. Él tomó el teléfono e intentó llamar a la policía, pero mientras lo hacía, su esposa se lanzó contra él, rogándole que no lo hiciera. Alberto llamó y el sargento O'Grady respondió. Le dijo al oficial que al volver a casa encontró a un hombre atacando a su esposa, así que le disparó. Mientras hablaba, Beulah lo interrumpió gritando: «Acabo de matar a un hombre». El oficial preguntó su dirección y la policía llegó minutos después. Hablaron con Alberto y él intentó asumir la culpa del disparo. Él volvió a decir que un hombre había entrado a su casa e intentado atacar a su esposa y que él había actuado para defenderla. Pero Beulah lo contradijo enseguida, dejando claro que ella cometió el crimen. Alberto pidió a la policía que no tomara en cuenta a su esposa, pero no le creyeron. La línea de tiempo no coincidía y él, a diferencia de ella, no tenía sangre en la ropa. Las circunstancias en el departamento y la historia confusa de Beulah solo generaron más dudas. Alberto Annan y su esposa fueron llevados a la estación de policía de Hyde Park para ser interrogados. En la estación de policía, Beulah confesó llorando que mató al señor Kolstad para defender su honor. Les dijo a los oficiales que llegó a su departamento esa tarde y se acomodó como en su casa.
Dijo que aunque apenas lo conocía, él intentó forzarla y ella le advirtió que si seguía, le dispararía. Dijo que él no le hizo caso y temiendo por su seguridad, le disparó. La policía dudaba, pero tras horas de interrogatorio, Beulah repetía lo mismo. Poco después de la medianoche, el capitán Eduardo Monaín la regresó al departamento y la interrogó otra vez. Le preguntaron sobre la sangre en el disco del fonógrafo, los vasos vacíos, las botellas vacías de vino y ginebra, y por qué el señor Colstead había recibido un disparo en la espalda. Beulah, alterada, admitió que no decía la verdad. Comentó que tuvo una relación con Harry Colstead por unos 2 meses. Esa mañana, después de que su esposo se fue al trabajo, él la llamó y le preguntó si podía visitarla. Dijo que le dijo que no podía porque no estaría en casa, pero aún así él llegó poco después. En voz baja, les dijo a los oficiales que se quedaran a beber un rato en el departamento. Luego, bromeó con terminar la relación. Luego dijo que el señor Colstead ya había terminado con ella y empezó a ponerse el abrigo. Dijo que al notar que él hablaba en serio, se nubló y le disparó con la pistola. Emocionada, dijo que al no saber qué hacer, puso el disco en el fonógrafo por nervios. Los oficiales la miraron y preguntaron qué hizo después. Ella dijo que mientras escuchaba música se preocupó por su esposo y por su reacción. Cuando él llegó y vio a un hombre muerto en el dormitorio, estuvo preocupado unas horas. Luego llamó al taller donde él trabajaba y le contó que un hombre intentó asaltarla. Tras confesar, la señora Beulah Annan fue acusada de asesinato. La prensa hizo del caso una sensación desde el inicio, apenas mencionando al señor Harry Colstead, la víctima. Los periódicos se enfocaron en la compostura de Beulah tras su arresto, destacándola junto a la gravedad del crimen. Se publicaron detalles de su apariencia, cabello, ropa y juventud junto con los reportes. Una señal temprana de que el caso sería seguido por sus personalidades y pruebas. El señor Anand, también detenido brevemente, pasó desapercibido. La prensa solo se enfocó en su esposa. El médico forense confirmó más tarde que el señor Colstead había muerto casi al instante, ya que una bala le había atravesado el corazón. Los periódicos dijeron que temían que los vecinos oyeran el disparo. Beulah puso un disco de jazz llamado Hula Loo y algunos dijeron que lo tocó varias veces y bailó por los apartamentos, mientras Harry se desangraba en el suelo. Tras la investigación forense, Beulah fue enviada al gran jurado por asesinato. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, la prensa continuó informando sobre todos los aspectos del crimen. El señor John Sheriff, padre de Beulah y agricultor de Kentucky, fue entrevistado por la prensa. Se negó a ayudar financieramente a su hija pese a las súplicas de ambas esposas. Les comentó a los reporteros que no era la primera vez que lo despertaban de noche por problemas de su hija. Se dijo que él siempre quiso una vida despreocupada y que ella la consiguió. Por eso no veía por qué él y su esposa debían arruinarse pagando los errores de ella. Les dijo a los reporteros que su hija no sería ahorcada porque era demasiado bonita. Alberto, esposo de Beulah, intentó ayudarla vendiendo muchas de sus pertenencias, incluso muebles, para recaudar dinero. A pesar de su infidelidad, él se mantuvo leal a ella y públicamente sostuvo su creencia en su inocencia. El juicio inició en mayo de 1924, pero la selección del jurado tomó algo de tiempo, ya que la fiscalía le preguntó a cada miembro del jurado si creía que el rostro bonito de la acusada influiría en su decisión. Seleccionado el jurado, el juez Lindsay entró en la sala para iniciar el proceso. Cuando lo hizo, la mujer, ya apodada la acusada de asesinato más hermosa de Chicago, se puso de pie y cuando le preguntaron cómo se declaraba, respondió, no culpable. La fiscalía informó al tribunal que Harry Colstead fue asesinado en el departamento de Beulah Annan y le dispararon varias veces por la espalda. Luego señalaron a Beulah y dijeron que él había sido asesinado por ella. La fiscalía indicó que, aunque quería condena por asesinato, no pedía pena de muerte, sino entre 14 años y cadena perpetua. La defensa de Beulah fue dirigida por Guillermo Scott Stewart y W. W. O'Brien, abogados prominentes de Chicago conocidos por defender a figuras del crimen local.
Contratar a estos abogados fue caro. El señor Alberto Anán gastó sus ahorros y se endeudó para pagarlos. Su estrategia era solo la legítima defensa. Afirmaron que durante una pelea bajo los efectos del alcohol, Beulah y Harry intentaron tomar el arma, pero Beulah la tomó primero y disparó. Destacaron que ella debió estar aterrorizada, ya que él había estado en prisión por un caso similar con otra mujer. Días antes del juicio, Beulah dijo sentirse mal y anunció su embarazo. Se había sugerido que el proceso se retrasaría, pero ella insistió en que el juicio continuara. Ahora, en la corte, parecía más una colegiala despreocupada que una joven enjuiciada por su vida. Su cabello había sido recién peinado y sonreía cálidamente a los abogados y al personal del tribunal. En la primera fila de la galería, su madre, la señora María Nial, vestía de negro y lloraba en su pañuelo durante todo el proceso. A su lado estaba Alberto, esposo de Beulah. Nervioso, giraba su gorra y miraba fijo a su esposa. Cada acción de Beulah era observada. Sus bocetos y resúmenes diarios aparecían en los periódicos y los reporteros documentaban sus gestos. La fiscalía intentó evitar toda la atención sobre la apariencia de Beulah, repasando los hechos que ocurrieron el 3 de abril. Presentaron meticulosamente las inconsistencias en sus declaraciones, la secuencia de disparos y pruebas físicas que desafiaban explicaciones simples. Cuando Beulah subió al estrado, la sala contuvo la respiración. Vestía un sencillo vestido azul marino que destacaba su juventud. Y cuando se enfrentó a la sala del tribunal llena, su abogado le preguntó, ¿disparaste a este hombre? A lo que ella respondió, sí, lo hice porque él iba a dispararme a mí. Su defensa era directa. Beulah disparó por temor a perder la vida. El disparo fue en defensa propia, así de simple. Beulah siguió describiendo la tarde y contó al jurado que el señor Kolstad había estado bebiendo y que varias veces le pidió que se fuera de los apartamentos. Ella dijo que él se negó y le insistió que tomara una copa con él. Ella contó que advirtió que su esposo podía volver, pero él no se fue. La tensión en la corte creció cuando Beulah narró cómo Harry propuso ir juntos al dormitorio. Ella se negó y le explicó que estaba delicada de salud. Hizo una pausa, miró a su abogado y dijo que él ignoró sus palabras, lo que le causó miedo. El tribunal guardó silencio durante su testimonio, como si cada palabra y movimiento fueran examinados cuidadosamente. Tras los alegatos finales de fiscalía y defensa, el juez resumió y el jurado deliberó. Lo hicieron durante solo 2 horas antes de regresar para anunciar que encontraron a la acusada, la señora Beulah Annan, no culpable. Después de esto, la sala del tribunal estalló y Beulah lloró de alivio. Después posó para fotos con su abogado y esposo. Los periódicos informaron la absolución con admiración y escepticismo, sugiriendo que su apariencia y encanto influyeron en el jurado tanto como las pruebas. Mientras estuvo detenida, Beulah recibió muchas propuestas de matrimonio por carta. Al salir del tribunal con su esposo, parecía que su matrimonio seguiría y que podría dejar atrás este capítulo sensacional en Chicago. Sin embargo, no fue así. A pesar de presentarse como una esposa amorosa, al día siguiente, en la oficina de un periódico, anunció que dejó a Alberto por considerarlo inferior y afirmó que no volvería a casarse ni tendría más relaciones con hombres. La pareja se divorció en 1926. El bebé que dijo que estaba esperando nunca se materializó y en los meses siguientes muchos llegaron a ver esa afirmación como un esfuerzo calculado para atraer simpatía. Antes del juicio se informó sin cuestionar, pero al saber que no era cierto, pasó a debatirse cómo la defensa presentó el caso al público. Por un tiempo, Beulah siguió siendo una figura de fascinación, aunque su notoriedad fue disminuyendo gradualmente, a pesar de que ella afirmaba que había terminado con los hombres. En 1927 se casó con el exboxeador Eduardo Harlib, pero poco después otra mujer afirmó seguir casada legalmente con él. Meses después, Beulah se divorció de Eduardo por crueldad. Luego se comprometió con el señor A. Marcus, pero el brillo de sus años en Chicago, la presión mediática y el estrés del juicio le habían afectado. Beulah enfermó y nunca se casaron. En 1928, 4 años tras su absolución, se confirmó que Beulah tenía tuberculosis.
Ingresó al Sanatorio de Aire Fresco de Chicago como Dorothy Stevens, buscando alejarse de su antigua fama. Tenía solo 28 años y su joven vida ya había estado marcada por la tragedia y la fascinación pública. Murió en marzo de ese año y su cuerpo fue llevado a Kentucky para ser enterrado. Fue sepultada en el cementerio de la iglesia presbiteriana Cumberland Mount Pleasant en el condado de Davis. Curiosamente, la lápida de su tumba indica erróneamente que murió el 10 de marzo de 1927, casi un año antes de la fecha real. La discrepancia, como gran parte de su historia, añade otro misterio a la vida de una mujer que alguna vez cautivó a una nación. Aún después de su muerte, su historia continuó. Basado en las observaciones de Maureen Dallas Watkins, reportera del Chicago Tribune que cubrió el caso de Beulah y otros casos femeninos infames de Chicago, se dio cuenta de lo fácil que el sistema legal y el público eran influenciados por la belleza y actuación teatral de una acusada. Ella pensaba que la prensa no solo estaba informando las noticias, sino que también co-creaba un espectáculo que transformaba a los criminales en celebridades. Decepcionada por la era del jazz, dejó el periodismo para estudiar teatro y escenografía en Yale con el profesor Jorge Pierce Baker. Ahí perfeccionó su ingenio y precisión, convirtiendo sus notas de estos juicios en la obra de 1926 Chicago, historia que inspiró adaptaciones musicales y cinematográficas mundialmente famosas que aún cautivan al público. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve.